Empezamos entonces en Panamá, don Gonzalo Lázari. Quiero que nos cuente cómo está de reñida la pelea en Panamá, pero sobre todo porque para nosotros Panamá es importante por una sencilla razón. Uno, son nuestros vecinos, pero dos, tenemos un problemita significativo que es el tema de la migración. Y eso es una conversación que hemos tenido durante años y que tenemos que seguir teniendo entre ambas naciones. Por favor, píntenos el panorama de Panamá, que tiene elecciones este fin de semana. El panorama es el siguiente, Camila. Son en este momento 7 candidatos. Eran 8 y digo 7 porque antes de ayer uno de ellos salió a otra campaña. El señor Melitón Arrocha, que era uno de los últimos de los coleros en las encuestas, se unió a la campaña del expresidente Martín Torrijos, quien está buscando nuevamente la silla en el Palacio de las Garzas. En la actualidad, digamos que hay 4 contendientes importantes. Por un lado está José Raúl Mulino, que es el candidato de Ricardo Martinelli. Recuerde que Ricardo Martinelli no puede correr a las elecciones presidenciales, se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua. Luego está el señor Rómulo Rux, está el señor Martín Torrijos y está el señor Ricardo Lombana. Sí, estos 4 son los candidatos importantes y que tienen la mayor posibilidad de llegar, repito, al Palacio de las Garzas. Unas elecciones, Camila, que se ven muy divididas, repito, por la cantidad de candidatos que hay y sobre todo por el hastío hacia los partidos tradicionales. Dicen algunos que Ricardo Lombana es el outsider porque es un hombre que viene de haber ya participado en una elección presidencial hace 5 años en Panamá, quedó de tercer lugar sin partido político y que llega por primera vez a esta contienda ya con un partido formado, pero sin haber sido parte del status quo de la política tradicional en Panamá. Por el otro lado está otro outsider, dicen algunos, que es José Raúl Mulino, ex canciller, ex ministro de Seguridad de Ricardo Martinelli, pero que pudiese cooptar sin duda alguna ese desgaste que han tenido los partidos tradicionales, tanto el PRD como el panameñismo. Usted decía algo muy importante y es el tema de Colombia-Panamá. Es una realidad, Camila. Desde el gobierno de Juan Carlos Varela y el gobierno de Juan Manuel Santos, las relaciones entre Panamá y Colombia no han estado bien. Con Iván Duque y con el presidente tanto Varela como Cortizo, el acercamiento fue tibio. Y ni hablar entre el presidente Cortizo y el presidente Gustavo Petro. Solamente se han reunido. En una sola oportunidad se dio una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. E incluso le puedo decir, Gustavo Petro se reunió más con el gobierno de Venezuela o el gobierno de Costa Rica que con el gobierno de Panamá. Y a su vez el presidente Cortizo se reunió más con su par de Costa Rica que con su par de Colombia. Y la situación migratoria ha estado dentro de los discursos de campaña. Hay quienes dicen hay que cerrar la frontera. Hay otros que dicen Colombia no ha hecho absolutamente nada por este tema. Hay quienes mencionan también tenemos que sentarnos con Gustavo Petro. Y pues, ¿qué piensa uno de los candidatos más opcionados a ganar este fin de semana las elecciones en Panamá? Candidato Ricardo Lombana, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí pendientes de lo que pase el fin de semana con las elecciones en Panamá, que sin duda alguna son importantes para nosotros en Colombia, y sobre ese punto que comentábamos que es una relación sobre el tema migratorio, yo quiero preguntarle, señor Lombana, ¿cuál es su posición y propuesta en ese sentido sobre la migración que viene desde Colombia, pasa por el Darién y llega a Centroamérica? En primer lugar, le hemos planteado a todo el país, y es nuestra postura, de que no podemos tapar el sol con un dedo. Las migraciones existen desde que existe la humanidad y cerrar la frontera no es una opción, como lo plantean otros candidatos. La opción es controlar el movimiento migratorio. Para controlarlo tenemos varias propuestas y varios frentes de acción. El primero es el combate al crimen organizado que se aprovecha de los migrantes y está causando estragos porque hay relación entre el crimen organizado y tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, trata de blancas y otros delitos vinculados a actividades criminales que se aprovechan de este flujo. Y con la información que nosotros podemos tener, no solo recabada por las autoridades panameñas, sino de nuestros vecinos, en este caso Colombia, y también de otros países aliados, podemos hacer un mejor combate al crimen organizado que opera en la región fronteriza. Número 2, en la arena internacional, tener mayor cooperación
en este caso, del país de destino, que es los Estados Unidos de América, en el cual o al cual nosotros ya, sin estar en gobierno, en reuniones que hemos sostenido con la embajadora de Estados Unidos, le hemos expresado nuestra necesidad como país de obtener mucho mayor cooperación de parte de los Estados Unidos en financiamiento, en fondos, en cooperación, en capacitación, en tecnología y en compartir información, porque finalmente estos migrantes o gran parte de ellos terminan en los Estados Unidos de América y requerimos como nación soberana un mayor apoyo y un mayor compromiso, obviamente, de los Estados Unidos para combatir esta difícil situación o crisis migratoria en la frontera. Y en tercer lugar, en cuanto al resto de los países de donde, obviamente, provienen los migrantes, seguir trabajando Panamá en la arena internacional para que en estos países mejoren tanto las condiciones económicas como las condiciones políticas. Es en esta medida o en estos tres frentes que nosotros desde el gobierno abordaremos el movimiento migratorio en la frontera con Panamá y Colombia. Yo quisiera preguntarle, candidato, porque esta consulta ya se lo ha hecho a otros contendientes. ¿Usted, su primera reunión bilateral con un jefe de Estado, tiene que ser o será con el presidente Gustavo Petro? No, esa no es una decisión que yo puedo anunciar desde ahora. Nosotros estamos concentrados en ganar las elecciones, pero definitivamente que Colombia, indistintamente de si se trata hoy del presidente Petro o de otro presidente el día de mañana, Colombia es nuestro vecino y una de las relaciones más importantes que Panamá debe tener es definitivamente con la hermana República Colombiana. Y coincido con lo que planteaban anteriormente, de que en las últimas administraciones se ha enfriado la relación, hemos tenido conflictos comerciales, tenemos algunos conflictos con el movimiento migratorio fronterizo, obviamente, pero en eso es que precisamente queremos trabajar con nosotros. No sé si la reunión con el presidente Petro será la primera, evidentemente eso no lo podemos decir, anunciar o comprometer en este momento, pero sí será una de las primeras, porque los países vecinos obviamente son prioridad y tienen que ser prioridad en la relación bilateral y en la política exterior que tendremos en el gobierno de Otro Camino y Ricardo Lombana. Candidato, me quedó clara su postura frente al crimen organizado en el paso fronterizo de los migrantes, pero no frente a los mismos migrantes. Hemos oído en estos días que se espera que si gana Nicolás Maduro de nuevo, se va a aumentar el flujo de migrantes por el Darién. ¿Esas personas podrán seguir pasando bajo su presidencia? ¿Podrán seguir subiendo hacia el centro del continente? ¿O usted tiene pensado hacer una suerte como de bloqueo o de matizar el paso? No se puede bloquear. Si nosotros cerramos la frontera, vamos a generar una crisis humanitaria mucho mayor que la que hoy existe. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos aquí hablando del tema, hablando de los propios migrantes, como usted lo dijo, hay niños y niñas que están siendo abusadas y violadas en la frontera. Existen adultos mayores que están siendo abusados y explotados en sus derechos humanos. Y esta es una situación que Panamá no puede ignorar. Panamá tiene una obligación y una responsabilidad para el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes, e indistintamente de dónde vengan. Así que ustedes pueden esperar de nosotros el respeto a los derechos humanos y la protección y las garantías, sobre todo para los más vulnerables que pasan por la frontera. Y como dije anteriormente, no planteamos un cierre, planteamos un mejor control con mayor información de inteligencia, mayor capacitación, mayor tecnología y mejor o una mucha más significativa cooperación de los Estados Unidos de América para poder combatir la crisis que tenemos en la frontera. Esa crisis que también tenemos en Colombia y que obviamente pues nos da una relación mucho más profunda. Candidato, cuando usted se refiere a grupos de crimen organizado que utilizan a los migrantes, ¿se refiere a grupos del crimen organizado que pertenecen a qué países? ¿O se refiere a qué grupos organizados? No, hay vínculos en ambos países. Obviamente tendremos mucho mayor información al llegar a gobierno, pero en nuestras conversaciones con representaciones de distintos países de la región, obviamente, y de nuestro grupo también o equipo en materia de seguridad, tenemos suficientes datos como para saber que hay grupos de crimen organizado con vinculaciones con Colombia y con vinculaciones con Panamá.
no se los voy a atribuir a una sola nación porque tienen tentáculos en ambos países, incluso más allá de Panamá y Colombia. El crimen organizado no tiene fronteras y ahora mismo creo que todos estamos siendo testigos de eso y cómo ha avanzado y penetrado mucho más, no solo en Panamá, sino en otros países de la región, y nuestra postura precisamente de combate frontal al crimen organizado pasa precisamente por atender la crisis migratoria que existe en la frontera y la relación que existe entre el crimen organizado y la explotación de los migrantes. Candidato Lombana, le cambio de tema para conocer su postura respecto al expresidente Martinelli. Según las encuestas, quien tiene mayor favorabilidad es el candidato José Raúl Mulino, pues que llegó a ser candidato porque a Martinelli lo inhabilitaron. Y no importa quién sea presidente, pues va a tener en sus manos la posibilidad de tomar alguna decisión para que el expresidente pueda regresar a Panamá. Ahorita está en Nicaragua. Teniendo en cuenta esto, si usted es elegido, ¿cuál va a ser su postura con respecto a Martinelli? Reitero lo dicho anteriormente, si yo estoy sentado en la presidencia de la República, como tengo fe que así va a ser a partir del 1 de julio de 2024, y depende de mí, él tendrá que cumplir su condena en Panamá. No estamos a favor ni estamos de acuerdo en que se le otorgue un salvoconducto y para que pueda nuevamente escaparse de la justicia panameña. Esa es mi postura con respecto a él y con respecto a cualquier político o figura de influencia que utilice mecanismos para huir o refugiarse y no ser alcanzado por la justicia. Don Ricardo, hablemos del tema minero. Camila, le pongo en contexto. Ricardo Lombana, cuando uno ve las encuestas, se puede dar cuenta que es la juventud, gran parte de la juventud está con el candidato Ricardo Lombana. Y Ricardo Lombana se ha acercado a la juventud sobre todo por sus posiciones con respecto a temas como la minería. Quiero que escuche parte de lo que fue el discurso de Ricardo Lombana de cierre de campaña, en donde habla precisamente del tema de la minería a cielo abierto en Panamá. Vamos a elevar a rango constitucional la prohibición de la minería metálica a cielo abierto. Nos da la oportunidad de proteger y preservar nuestros recursos y seguir fortaleciendo nuestra condición de país carbono negativo e incluso canjear deuda por conservación y reforestación de nuestra naturaleza. Fíjese bien, yo le hago una consulta, candidato. Usted está en contra de la minería a cielo abierto, pero también habla de un cambio de modelo económico mucho más sostenible. Y ese modelo económico mucho más sostenible puede ir incluso con el cambio del parte vehicular a vehículos eléctricos. Y usted sabe que para tener un vehículo eléctrico se necesita de elementos que son extraídos de la minería. ¿Cómo se puede compaginar esa posición entre una y otra? Decirle no a la minería a cielo abierto, pero sí estar a favor de un cambio en el modelo de economía y en una economía más sostenible. Para poder hacer eso compatible, necesitamos comprender que Panamá es un país muy pequeño, es un país por su geografía muy angosto, es un país de los más biodiversos del planeta y finalmente es un país con compromisos regionales, específicamente el corredor biológico mesoamericano, que obviamente pone sobre Panamá responsabilidad y obligaciones de proteger el ambiente, de proteger los recursos naturales, de proteger las fuentes hídricas y de respetar el derecho que tenemos todos de vivir en un ambiente sano. La oposición y la posición mía y del movimiento Otro Camino en contra de la minería metálica a cielo abierto, posición expresada también por la mayoría de la población y sobre todo la juventud en las calles, y también obviamente con un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, no significa que nosotros no reconozcamos que otros países que no tienen las mismas condiciones y características que tiene la República de Panamá y que acabo de mencionar, no tengan su explotación minera. Ellos tendrán que definir
los otros países que son soberanos, qué posición quieren asumir o deben asumir con respecto al modelo económico que quieran implementar, y nosotros no nos vamos a meter en eso. Pero no me parece para nada incompatible, es más, me parecería una posición extrema decir, ahora nosotros no vamos a participar del comercio mundial, porque hoy todavía no se ha hecho una transición total hacia la generación de energías limpias, hacia la protección del ambiente. Sabemos que es una transición, pero yo estoy hablando por Panamá. Panamá obviamente no tiene que ser un país explotador de minería metálica a cielo abierto, y el hecho de que aquí vayamos a hacer una transición energética hacia movilidad eléctrica, hacia paneles solares que también tienen un pequeño componente de cobre, no me parece para nada contradictorio, todo lo contrario. El mundo va a ir hacia allá y son las nuevas generaciones las que van a ir marcando el camino de esa aceleración de la transición energética. Ahora, candidato, usted menciona el pueblo salió a las calles a protestar en contra del contrato minero, la Corte tomó una decisión. Pero cuando se ven las encuestas, uno se da cuenta que quien lleva la ventaja es José Raúl Mulino. Y usted y yo sabemos, y para las personas que no conocen la situación de Panamá, José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli han sido defensores y fueron defensores del contrato minero y de la mina. ¿Cómo se explica que el pueblo salió el año pasado a protestar en contra de la mina y el señor José Raúl Mulino es quien lidera las encuestas? Bueno, primero hay encuestas y hay encuestas, ¿no? Yo creo que el verdadero resultado de las encuestas lo vamos a ver el 5 de mayo. Y yo creo que hemos conversado en otras ocasiones y ustedes saben cuál es mi postura, y los medios locales saben cuál es mi postura con respecto a las encuestas que se publican versus la realidad política y la realidad electoral que nosotros estamos viviendo y sintiendo en las calles, con los distintos simulacros que se realizan a nivel nacional, en los cuales estamos ganando en absolutamente todos, y en los que no, estamos muy cerca, obviamente, ahí peleando la elección con el señor José Raúl Mulino. Y, por otra parte, él no representa a la mayoría de la población. Si usted junta a todos los otros candidatos, si vamos a creer en las encuestas, casi el 70 y pico % de la población se opone a esa candidatura. Entonces, esa es la gran mayoría del país que está del otro lado, por lo menos del otro lado de la postura política que representa José Raúl Mulino. Yo no veo una relación con la otra, o comparar el tema de la minería con el apoyo que pueda tener la candidatura del señor Mulino. Pero él no es el único que promueve la minería. Yo creo que el país sabe que prácticamente todos los otros candidatos son pro mina, y quienes realmente han presentado al país una propuesta contra la minería metálica a cielo abierto, e incluso un plan de qué se va a hacer con la mina, qué se va a hacer con el área de la mina y cómo Panamá puede apuntar hacia una economía sostenible, es nuestra propuesta política. Candidato Lombana, usted se está enfrentando en esta contienda a quien antes fue su jefe. Me refiero al candidato y expresidente Martín Torrijos. Cuando él fue presidente, usted, si mal no recuerdo, era cónsul en Washington. Mi pregunta a propósito de esto es... Uno pensaría que si usted se enfrenta a quien fue su jefe, porque cree que su jefe ya no debe volver a estar ahí como líder del país, o porque lo decepcionó el gobierno, no se hicieron las cosas que se prometieron. Y entonces esa es la pregunta: ¿por qué se enfrenta a su anterior jefe? Yo no me estoy enfrentando a él. Yo estoy peleando por mi país desde hace 7 años, creando un nuevo movimiento político en Panamá, mientras él estaba perdido en la realidad nacional, y ahora es que él ha aparecido. Así que yo diría que tal vez es lo contrario, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo trabajé en el gobierno del señor Torrijos por 2 años y 10 meses, y he pasado por el servicio público de toda mi carrera profesional, tal vez 3 años y medio. La gran parte de mi carrera ha sido en el sector privado. Pero la respuesta es sí. Por supuesto que estoy en esta contienda porque pienso que él y otros
candidatos que representan a la política tradicional defraudaron de manera significativa y de manera grave a la población panameña cuando estuvieron en gobierno. Y muchos tal vez no se acuerdan o no conocen los tiempos exactos, pero por algo salí del gobierno y me regresé al sector privado, y en su momento empecé, cuando salí y volví al sector privado e incluso a los medios de comunicación, a señalar los actos de corrupción, a señalar la entrada a Panamá de la constructora Norberto Odebrecht, que entró precisamente con el expresidente, y muchas otras cosas que ocurrieron en su momento en ese gobierno y en los gobiernos subsiguientes. Así que yo no pienso ni interpreto que yo estoy enfrentando a mi jefe. Yo estoy enfrentando a un sistema político del cual él es uno de los representantes, y que la juventud no quiere volver a eso. La juventud quiere precisamente enterrar para siempre un sistema político que ha empobrecido a una de las naciones más ricas de América Latina, y él ha sido corresponsable de eso, y por eso estoy corriendo en esta contienda. De ganar las elecciones, candidato, ¿cuál sería su postura respecto a las elecciones en Venezuela? ¿Usted reconocería al presidente candidato Nicolás Maduro? Lo he dicho antes y lo digo ahora, y no tengo por qué variar mi posición. El gobierno de Venezuela no es un gobierno democrático, es un gobierno autoritario, y para mí es una dictadura. Exigimos y pedimos desde nuestra postura de candidatos, porque todavía no soy presidente, elecciones libres en Venezuela y respeto a la voluntad popular. Una vez estemos en gobierno, anunciaremos nuestra postura, obviamente con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua y con respecto a otros países de la región que tienen que aspirar y caminar hacia un fortalecimiento de su democracia y sus instituciones, y no en la dirección contraria como han caminado. Pues es el candidato presidencial Ricardo Lombana, candidato presidencial en Panamá, que tendrá elecciones este fin de semana, y sabremos quién será entonces el nuevo mandatario del país vecino, con el que tenemos que conversar mucho a propósito de la migración que se vive en el Darién que compartimos entre ambas naciones. Candidato Lombana, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte este fin de semana en la elección. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y gracias también por los buenos deseos, y nos vemos el lunes, seguramente. Un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos el lunes, Gonzalo. Usted